¿Cuál es el motivo por el cual tú decides conversar con nosotros a raíz del reportaje que emitimos hace algunas semanas? Bueno, el motivo principalmente es porque se me ha ocasionado una molestia por las graves mentiras, ¿cierto?, injurias y calumnias que ha hecho la empresa llamada GZ en contra de mi persona, de la cual me ha traído serias, a un lado, consecuencias o problemas, y de la cual yo estoy dispuesto a aclarar que muchas cosas de lo que ellos dicen no es así. Leonel es gerente de recursos humanos de la empresa GZ Seguridad. Fue contactado por la Inspección del Trabajo el 2021 a raíz de una denuncia que Ricardo, el supuesto estafador, interpuso a esa entidad. Luego reciben una demanda laboral. La empresa indica que el sujeto jamás trabajó con ellos, incluso no pasó la entrevista laboral por conductas impropias contra la psicóloga. Ellos argumentan que tú efectivamente postulaste a un puesto de trabajo con ellos y finalmente no se avanzó en el proceso por mensajes inapropiados que tú habrías enviado a la psicóloga laboral de la empresa. ¿Eso es así? No, para nada, porque yo me considero una persona súper correcta, educada, jamás voy a llegar a una entrevista riéndome, como se me acusó. Sí hubo una relación laboral, que esto fue entre finales de diciembre de 2020 y alrededor de febrero de 2021, ¿cierto?, en la cual tenía que cumplir ciertas funciones. Ya, yo pasé el proceso de selección, se me entregó uniforme, todo. Tengo pruebas muy importantes como transferencia electrónica, en la cual acreditan de que yo fui parte de GZ Seguridad. Entonces me impresiona que ellos a esta altura me estén negando. Yo tengo respaldo, aparte de lo que digo, una sentencia tanto del segundo juzgado de Ley del Trabajo de Santiago y la Corte de Apelaciones también, en la cual ratifica que hubo relación laboral, sumado a una multa que le cursó la misma inspección del trabajo a esta empresa, GZ Seguridad. Tú habías trabajado anteriormente con GZ Seguridad y con otra filial también de la misma empresa, digamos, con otro nombre, ¿no? ¿Cómo habían sido esas experiencias anteriores con la empresa? Bueno, la primera vez que ingresé con GZ, este rubro, fue el año 2012, ¿cierto? No hubo una especie de informalidad como la última vez. En 2012 hubo una segunda vez, ¿cierto?, una empresa hermana, se llama Zambrano Orsing, de la cual fue el año 2016, ya también nuevamente ingresé. Entonces, como ellos me conocen, me aceptaron por una tercera vez, que esto fue la última que hago mención. Pero fue aquí la última donde estalló la bomba, ¿cierto?, y me ocasionó todo este perjuicio, y la cual me llevó a tener que demandarlo. Cuéntanos, ¿cuál fue tu versión de esta última experiencia, o cuál es tu versión de esta última experiencia con la empresa GZ Seguridad particularmente? Bueno, yo trabajé como en labores de seguridad privada, ¿cierto? Fui contratado por un horario de prácticamente 12 horas. Lamentablemente no se escrituró el contrato, ¿cierto? Por eso es muy fácil cambiar las versiones, pero tenía que cumplir mi labor, por ejemplo, en distintos malls, ya sea en Quilicura, Estación Central. Dentro de instalaciones tenía mi labor específica, qué hacer, etcétera, ¿me entiendes? Especialmente con el tema del coronavirus, que aún estaba muy fuerte la pandemia, todavía estaban llegando recién las vacunas a Chile. Ese fue el contexto general. ¿Cuál era el acuerdo de palabra que no fue aparentemente escrito? Bueno, más que todo las funciones, el sueldo pactado, las labores donde se iban a realizar los trabajos, quién iba a hacer mi jefatura, con quién me tenía que entrevistar, funciones especiales por el tema de coronavirus que había que realizar, y eso es como en general la función. Eso fue lo que no se escrituró en contrato, ¿ya?, que son elementos que son muy fundamentales para dejar claro, para no poder conllevar a otras situaciones inesperadas. Si tú dices que las empresas regularmente despiden a gente, o que muchos los demandan porque no cumplen con lo que prometen, en este caso, ¿tú no te dio desconfianza que todo quedara en palabra y no fuera escrito? Lo que pasa es que yo no puedo obligar inmediatamente al empleador a que me escriture el contrato el mismo día, porque tengo entendido que existe un plazo legal, dependiendo del tipo de contrato, de 5 a 10 hasta 15 días para escriturarse. Entonces yo no tengo esa fuerza para poder exigírselo, salvo una vez que este plazo ya haya vencido. Por eso que en un comienzo, y como ya había trabajado anteriormente con ellos, sin ningún problema, yo dije, bueno, ingreso a mis labores, todo bien,
y en el plazo dentro se me va a escriturar el contrato. Pero eso lamentablemente nunca llegó. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, finalmente nunca tuviste el contrato. No, jamás se me escrituró el contrato de trabajo. Él nunca obtuvo nada de la empresa, ni un contrato, No, ni un nada. informe. No, nada. Números de contacto por instalación. Esto es algo que no sabemos cómo obtuvo. Acá, por ejemplo, él acompaña una fotografía, ¿ya? Que está obviamente con un jockey que es de GZ, ¿ya? Desconocemos el resto de, digamos, en qué instalación se encuentra. Puede que sea un andén, al parecer, o un estacionamiento, ¿ya? Y está además, claro, con una ropa que en el uniforme de los guardias de seguridad, eso está establecido por reglamento. ¿Cuántos días tú trabajaste, efectivamente? Yo trabajé, bueno, habría que calcular desde fines de diciembre hasta mediados de febrero. Ok, o sea, tú trabajaste prácticamente 2 meses Claro, con ellos. Ahora, acá tú adjuntas un pago de la cuenta de corriente de la empresa claro. de 20.000 pesos que se da el día 2 de febrero. Este pago, me imagino, que no era el pago que te debía hacer la empresa por el tiempo hasta esa fecha de mes y medio trabajado con ellos. ¿Qué ocurre cuando tú recibes este pago? La verdad es que en ese momento fue bastante vergonzoso y me dejó lleno de dudas. O sea, un pago de 20.000 pesos, cuando esto debería haberse sumado los últimos días de diciembre, todo enero, ¿cierto?, para haberlo recibido en febrero, y que era un monto totalmente superior a eso. La cual, bueno, yo me acerqué a la empresa, exigí explicaciones y no me dieron las explicaciones justamente que yo quería. Y ahí fue cuando ya la cosa cambió y posteriormente recibí un despido, ¿cierto?, en forma de represalia, sin perjuicio de que yo había iniciado ya una acción en la inspección de trabajo para que se fiscalizara ciertas cosas que yo reclamaba, como no escritura del contrato de trabajo. Y ahí, bueno, ocurrió el despido y yo decidí definitivamente demandar a esta empresa. ¿Cuánto es el monto que tú pides en tu demanda contra GZ Seguridad? Mire, son varias materias. Primero que todo, entra la indemnización sustitutiva aviso previo, que es la que común todos conocen. Entra otra materia que se llama ley busto, o algunos le llaman nulidad del despido, que se puede entender que son todas las remuneraciones desde el momento del despido hasta cuando haya una sentencia y el empleador pague las cotizaciones. De eso puede ser un sinfín de meses, increíble, ¿cierto?, acumulado. Sin perjuicio de otras materias como, por ejemplo, lucro cesante, dependiendo de las causas, hablando en términos generales. Ahora, la causa nuestra personal es sumamente alta, sumamente millonaria, yo le diría. ¿Cuánto dirías tú? ¿Cuánto es el monto que tú pediste? A ver, en el caso de que en la Corte de Apelaciones resulte a favor mío, yo estimo que en este momento, como ha pasado el tiempo, aproximadamente iría unos 16 millones de pesos. ¿Eso es lo que tú le pides a la empresa GZ por todos los ítems que ya me mencionaste? Claro, aproximadamente. Ellos argumentan que tú nunca trabajaste para con ellos. ¿Cuál era el sistema de control de asistencia que tú tenías con esta empresa? Mire, es súper básico. El control que tenían el personal que se dedicaba a cubrir ciertos puestos y que no era de planta, ellos tenían un simple libro de asistencia. Ese libro de asistencia se encontraba en la oficina de seguridad y obviamente cada uno al llegar en la mañana lo firmaba, ¿ya? Me acuerdo que la última vez cuando ya empecé a ver cosas muy ocultas, yo decidí sacar fotos a esta y esas fueron uno de los tantos medios de prueba que yo subí como defensa mía. ¿Fotos al libro de asistencia? Así es. Ok. Cuando tú hablas de que empezaste a notar cosas un poco, digamos, no tan transparentes, ¿cómo cuáles podrías decir? Que tú... Por ejemplo, el hecho de que haya pasado el plazo y no se haya escrito al contrato, Okay. ¿ya? Eso fue lo primero. Pese a que igual decidí seguir trabajando porque no pensaba que iban a haber cosas más adelante. Pero ya, por ejemplo, llegó febrero y me llegó solamente un pago de 20.000 pesos por haber trabajado más de prácticamente 30 y tantos días. La verdad es que ahí fue cuando ya la cosa ya cambió totalmente. Y ahí fue cuando yo inicié acción. En el juicio nosotros escuchamos un poco la audiencia y ahí se estipula en que la jueza a ti te dice en un momento: don Ricardo, que usted no está cediendo en nada. Y te pregunta a ti cuál es el monto que tú estimas
Y finalmente ella dice, pero no me está dando el monto, y tú le dices, pero quisiera saber cuáles son las bases del tribunal. Y ella te dice 1 millón de pesos. Y tú rectificas y dices, bueno, yo anteriormente había dicho que no estaba dispuesto, pero si el tribunal fija 1 millón de pesos, yo estaré dispuesto a esa cifra, pero que sea en el pago de una sola cuota. Ahora, para cualquier persona, si uno está frente a algo que considera justo, como es la causa que tú demandas, y donde tú mismo dices que esperas que la empresa te pague 16 millones de pesos de indemnización, claro, de ahí a 1 millón de pesos es mucha la diferencia. Se da a entender de que no existe tal interés o quizás el perjuicio no es tal. ¿Cómo tú explicarías esa situación? Sí, bueno, lo que pasa es que primero es normal que en las causas de juicio el mismo juez llame a una conciliación, ¿ya? Las bases del tribunal consiste en que el tribunal, observa las pruebas, los medios de prueba de cada una de las partes y de acuerdo a eso promueve una cifra, ¿ya? De acuerdo a más o menos quién podría ser perjudicado o no. Entonces, con el objetivo de aliviar esto y evitar una posible sentencia en contra de algunos de las partes, se promueve eso. Cuando yo hice mención de que estaba dispuesto a aceptar las bases del tribunal, eso fue en otra causa, no fue relacionado a GZ, ¿ya? De la cual en la causa con GZ también el juez mismo promovió un acuerdo, pero fue la empresa la que no quiso llegar a un acuerdo. Yo me acuerdo que sí promoví, pero lamentablemente si ambas partes no están de acuerdo, eso queda ahí, ¿me entiendes? Y se busca la sentencia. Normalmente le dicen a sus trabajadores vayan a la inspección del trabajo quizás con la nula esperanza de que ellos cumplan con esa instrucción. Pero tú fuiste y tú dices, ellos nunca pensaron que yo iba a hacerlo y les iba a caer con fuerza. Claro. Y eso es lo que no les gustó. Cuando yo te escucho decir eso, claro, yo digo, la demanda de Ricardo es justa y él la considera justa. Dentro de esa justicia, donde esa justicia está determinada por un monto que tú pides, tú dices 16 millones de pesos es lo que la empresa me tiene que pagar a mí por todo lo que ha incurrido en contra de mi persona. De 16 millones de pesos a 1 millón de pesos de la paz del tribunal hay mucha diferencia. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿entonces la causa no es tan justa? ¿O será que Ricardo prefiere quedarse con lo mínimo que el tribunal con tal de sacar algo? ¿Qué respondes tú a eso? Ya, lo que pasa es que en ese tiempo, cuando fue la audiencia, fue hace bastante, los montos, 16 millones que estamos hablando, en ese momento no era eso, era menos. Lo que pasa es que se va incrementando porque la nulidad del despido consiste en que se tiene que pagar todas las remuneraciones mes a mes hasta que llegue la sentencia y se convalide el despido. O sea, convalidar el despido significa pagar las cotizaciones. Y como ha ocurrido alrededor de 8 meses de aquel juicio, ha ido sumando esta cantidad. Entonces, 16 millones serían aproximados hasta el día de hoy, pero en ese tiempo habrán sido aproximadamente unos 11 millones de pesos, ¿me entiendes? Ahora, el tribunal, claro, promovió 1 millón de pesos como acuerdo, pero lo hace en base a su criterio, más bien dicho, ya sana crítica, sin analizar la prueba de fondo, ¿ya? Para entonces, no hacer un juicio más largo. Exactamente, y para que se termine luego la situación. Comúnmente los tribunales suelen dar cifras muy bajas, ya como para promover avenimiento, y muchas veces se aceptan y en otras no. En este caso, bueno, yo lo consideré bajo, pero dije ya, ok, con el solo ánimo de dar término a esto y al litigio, yo estaría dispuesto a acceder a una cifra que son las bases del tribunal. Exacto. Ahora, a mí como periodista y como persona, me surgieron muchas dudas y por eso yo finalmente, yo y el equipo, digamos, decidimos hacer este caso. Porque habían cosas que a mí me llamaban la atención. Por ejemplo, uno era la cantidad de demandas que tú has hecho en un corto periodo de tiempo o un periodo de tiempo determinado. O sea, del 2018 al 2022
había más de 20. Fácilmente pudimos detectar que desde al menos el 2018 hasta la fecha registra más de 20 demandas a distintas empresas, la mayoría subcontratistas de seguridad que prestan servicios a otras, como centros comerciales, Correos de Chile, condominios, etc. Con este dato, el supuesto estafador se encarga de demandar a ambas, táctica que utilizaría para amedrentar, en especial a empresas de guardias pequeñas que claramente no quieren perjudicar su imagen y perder contratos claves. En el año 2021, por ejemplo, efectuó 12 demandas. Las razones, despidos injustificados. En algunos casos, las empresas declaran que nunca asistió a sus labores, otras solo un par de días. En lo que todas coinciden es que el cuestionado sujeto estudia muy bien cuándo demandar, espera semanas e incluso años. Dentro de las cosas que argumentaban las empresas, nos decían que era muy difícil notificarte porque tus direcciones no correspondían, porque tampoco a la hora de contratarte te pedían ellas comprobar esas direcciones. Y por eso era difícil poder notificarte de las cartas de despido, argumento que tú utilizabas al momento de decir, a mí la empresa nunca me notificó que yo estaba despedido. Bueno, la verdad es que no lo hice por ocultarme de algo de alguien, ¿ya? No lo considero tan grave o grave el hecho de colocar una dirección mía o al día siguiente cambiarla a modo de ejemplo. Si lo hice fue quizás por algo de reacción nada más, pero sin ocultar algo. Ahora, las empresas de seguridad, ellos tienen que resguardarse. ¿Cómo lo hacen? Si ellos ya enviando la carta, por ejemplo, que figura en el contrato de trabajo, ¿cierto?, la dirección de tal trabajador, ellos ya con eso ya cumplen ante la ley. Sin perjuicio de que también tienen que enviar una carta interna vía web a la inspección del trabajo. Esos son el protocolar que ellos tienen, independientemente que después no me puedan notificar o sí, eso ya no importa. Fuimos a buscar al sujeto a 3 direcciones, 2 en Melipilla y una en Santiago, que aparecen tanto en los contratos de trabajo como en los registros judiciales. Y esto fue lo que comprobamos. ¿Aló? ¿Ricardo? Sí. No, no hay ni un Ricardo aquí. Ah, ¿no vive acá? No. ¿Pero lo vi? ¿Era del sector de acá? No tengo idea. Antes vivía aquí ese. ¿Antes vivía acá? Sí, no sé dónde vive ahora, no tengo idea. Ah, No, ok. no lo veo después que se fue de aquí, no. No, ¿está perdido? No, lo que pasa es que nos dijeron que vivía en un sector donde no vive y dijeron que se cambió hace un tiempo acá. Entonces queríamos ver si usted lo había ubicado. ¿Tú entonces niegas todo tipo de acusación de esta u otras empresas en torno a tu forma de operar para las empresas de seguridad? Totalmente, porque yo sé que si yo me dedicara, por ejemplo, a hacer esto de lo que me acusan, yo arreglaría acciones penales, ¿ya? Y la verdad yo no estoy para eso. Yo solamente soy un trabajador común y corriente que tengo ciertos conocimientos básicos en derecho al trabajo, no me considero sindicalista, como algunos pueden pensar, pero sí me he defendido. O sea, cuando ocurren cosas, yo actúo, ¿me entiendes? Solamente es eso, pero yo no tengo un modo operandi, esas son falsas acusaciones y que incluso van a llegar a consecuencias jurídicas. ¿Tú entonces llamarías a los guardias de seguridad en general que sufren estas malas prácticas a que tuvieran más ojo o a que básicamente hicieran lo que tú haces con las empresas, que es denunciarlas? A ver, yo llamo en general a mis colegas de todo Chile que aprendan de por sí el derecho al trabajo, los derechos y también los deberes, también es importante. Y saber cómo tomar acciones cuando corresponden, ¿ya? Porque no se dejen pisotear, hablando coloquialmente, por las empresas, porque como dije anteriormente, es un rubro que abusa constantemente de las personas, ¿ya? Entonces, mi llamado es ese, a informarse y actuar si es que es necesario.